Bendiciones, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y escuchen nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y también, si nos escuchan a través de Facebook, por favor, ayúdennos a dar a conocer nuestro ministerio dando un like y compartiendo nuestras enseñanzas. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 319 y el tema: ¿de dónde salió el primer pecado? Les comento que hoy por la tarde, mientras caminaba en las instalaciones del negocio que Dios me ha dado para administrar, vino a mi mente la pregunta que muchos me hacen y también se hacen a ellos mismos, y es: ¿cuál es el origen del pecado? ¿De dónde salió? En mi caso personal, llevo algunos años enseñando sobre cómo opera su ejército de demonios. Mi enemigo, porque yo así lo he declarado. Satanás, el diablo, es mi enemigo. Y conforme a la tradición y a la religión, a muchos cristianos creyentes y congregantes, y les confieso que yo también estuve en esa posición por un tiempo, aquellos a los que han engañado con la mentira de que los demonios y que el mismo Satanás, el diablo, le tienen miedo a Dios y no soportan ver la luz o no soportan ver la cruz. Y también les han dicho que el agua bendita les causa daño. Realmente, estas mentiras salieron de él mismo, o sea, del diablo, ya que él es el padre y el creador de la mentira. Sin embargo, hoy trataré de enseñarte lo que el Espíritu Santo me reveló a mí, cómo, de dónde nació o salió el primer pecado. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Por favor, pon atención. El primer hombre, o sea, Adán, pecó, y su transgresión sumió a la humanidad en el pecado, aunque este no fue el origen del primer pecado. En Ezequiel 28, del 13 al 15, puedes leer que habla en sentido figurado de Satanás, que fue creado originalmente sin defecto, como lo fueron todas las cosas creadas por Dios. Sin embargo, en el versículo 15 encontramos la primera pista, que yo creo que es la más significativa desde mi personal opinión. Y ahí leemos que dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, que en el corazón y la mente de aquel querubín protector perfecto había maldad, nacida y concebida en su corazón específicamente. Y fue el orgullo y la codicia, según Isaías 14, del 12 al 14, que debido a este pecado fue expulsado del cielo. Y esto también, según Ezequiel 28, del 15 al 17, y primera de Timoteo
3, 6. Pon mucha atención porque te darás cuenta que ahí empieza a tomar forma la pregunta: ¿cómo nació el primer pecado en una criatura perfecta? La respuesta: el mal no es una cosa creada, o sea, no es una criatura, y por lo tanto no tiene un ente independiente. El mal no sigue reglas ni normas como la bondad, ya que el mal o el pecado es una carencia o una deficiencia, una falta de norma de la bondad perfecta de Dios. Por lo tanto, yo, como pastor y ministro de liberación, les digo que todo pecado, por chiquito, por blanquito o por trivial que les parezca, nunca alcanzará la perfección moral. Y Dios es muy coherente con su naturaleza perfecta. Y esto según Deuteronomio 32:4. Entonces, mi respuesta al tema de esta enseñanza, ¿qué es? ¿De dónde salió el primer pecado? ¿O dónde nació ese primer pecado? La respuesta es: el pecado viene o nace en la mente y corazón del pecador, y su deseo de maldad surge de la misma fuente. Lo puedes leer en Santiago 1, del 14 al 15. Yo concluyo que ese primer pecado se halló en Lucifer, debido a la elección que él hizo. O sea que ese querubín, al buscar algo distinto a lo que Dios había elegido para él, fue que lo llevó a cometer el primer pecado. Así pasa también en todo cristiano creyente y congregante. Cada vez que buscas algo distinto a lo que Dios ya eligió para ti, eso te lleva a cometer un pecado. Segundo énfasis, pon mucha atención. Decir que el pecado se originó en una criatura que Dios creó no significa que a Dios le sorprendiera o lo tomara por sorpresa. Debes estar bien claro que aunque Dios no provocó el pecado, ciertamente lo permitió, porque de lo contrario no existiría, ya que Dios es soberano sobre todas las cosas. Probablemente, o quizá, algún cristiano creyente o congregante esté pensando o diciendo, o al menos en su imaginación, que Dios pudo haber evitado el pecado. Y sí, es verdad que pudo hacerlo, pero eso habría significado despojar a su creación, o sea, a nosotros, de el libre albedrío. Y esto, según Daniel 4:17 y Salmo 33 del 10 al 11, que dice: todos sus caminos son buenos, no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Y justo hoy, mientras yo estoy grabando esta enseñanza, o quizás tú ya la estés escuchando, Dios está haciendo que todas las cosas obren para bien, para los que, conforme a su propósito, han sido llamados. Puedes leer algo de eso en Romanos 8:28.
Isaías 46 del 9 al 10. Espero que hasta aquí te esté quedando claro acerca de mi enseñanza, de dónde salió el primer pecado. Pero si en tu mente y en tu corazón todavía persiste la duda y tú te continúas preguntando, ¿cómo comenzó o nació el pecado? Te diré que nadie puede o te dará la respuesta definitiva o quizás la que te satisfaga a ti. Algunos pastores citan Isaías 45:7 para pretender culpar a Dios, o sea, que Él es el autor del pecado. Porque ahí dice, formó la luz y creó las tinieblas. Y hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Pon atención. Escucha con tus oídos espirituales. ¿Por qué? Sin embargo, en el contexto de la palabra maldad del original hebreo, R-A-H, se traduce mejor como calamidad. Y el contexto de este versículo se refiere a la soberanía de Dios sobre los desastres naturales. Dios es soberano sobre todas las cosas. Lo puedes leer en Éxodo 4:11. Pero no es el autor del pecado. Lo puedes leer en Primera de Juan 1:5 y en Santiago 1:13, ya que Dios odia el pecado. Lo puedes leer en Proverbios 8:13. Por lo tanto, yo, como pastor y ministro de liberación, concluyo que el mal moral se originó en la criatura, no en el creador. Otro ejemplo está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Ahí puedes leer. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, surge la pregunta, ¿de dónde viene pues esta maldad del hombre para que se aleje de su Dios? Ya lo dije, para que ningún cristiano creyente o congregante piense que proviene de la creación, Dios ya había puesto su sello de aprobación a lo que había surgido de él mismo. Así que una vez más, se comprueba que de su propia concupiscencia o mala intención, el primer hombre, o sea, Adán, corrompió la naturaleza pura que había recibido de Dios. Y en su caída, así como Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles, también Adán arrastró consigo a toda su descendencia a la destrucción. Por consiguiente, debemos considerar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad que se encuentra más cerca de nosotros y no vivir buscando una causa oculta y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. En pocas palabras, el pecado nunca estuvo en la mente de Dios, ni formó parte de la creación original en el jardín, en el Edén, ni fue tampoco creado por la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo,
como pastor y ministro de liberación, descarto el origen del pecado en Adán y lo que pasó en Génesis, porque ya Satanás el diablo había pecado en el cielo cuando propuso en su corazón ser semejante al Altísimo. Lo puedes leer en Isaías 14:14. Y por ende, el pecado ya existía o había nacido en él. Génesis no describe la caída de Satanás, sino hasta que llega o aparece en el Edén. Y lo puedes leer en Génesis 3. También no ignores cómo en Ezequiel 28, Isaías 14, ambos describen a reyes humanos como Tiro y Babilonia, pero esa es la artimaña de engaño que Satanás quiere que tú caigas en esa mentira o en su trampa, ya que estos reyes en el contexto bíblico están representando mucho más allá que a unos reyes humanos. Yo estoy seguro que aquí está la respuesta de dónde nació o salió el primer pecado en el universo. Estudia Ezequiel 28, del 14 al 15, donde dice la Biblia: querubín es igual un ángel en la presencia de Dios. Él era intachable en sus caminos hasta que la injusticia, o sea, la maldad, fue hallada en él. La injusticia es usada como un sinónimo de pecado. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles entonces que Satanás pasó de ser irreprensible a tener injusticia, o sea, pecado. Así que el pecado o el primer pecado fue hallado o descubierto en Lucifer. Ahora Satanás el diablo, el engañador, el adversario, el que dio origen al primer pecado. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que la reveles a todo aquel que tiene dudas. Y así como mi Señor Jesús lo dijo en Lucas 10:18, que vio caer a Satanás como un rayo. Obviamente, porque había pecado en él. Por favor, Padre, a través de tu Santo Espíritu, revélales la verdad de tu palabra y atráelos hacia ti con lazos de amor, porque yo sé que es tu deseo que ninguno se pierda, aunque las artimañas y maquinaciones de Satanás el diablo tiene a muchos atrapados, encadenados. Pero tu Hijo, mi Señor Jesús, los puede hacer verdaderamente libres si ellos lo buscan. También, Padre, a través de tu Santo Espíritu, redargúyelos para que busquen ser ministrados en liberación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.